Vamos a resolver este problema de trabajo y energía, donde vamos a aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica. Ahí tienen el problema para que lo vayan leyendo. Y dice que tenemos una partícula de 700 gramos, que se encuentra inicialmente en reposo sobre una rampa inclinada sin roce, a una altura de 2 metros. Bien, es esta altura que tenemos acá, ahí se la estoy indicando, y bueno, y dice que cuando se libera, luego pasa por una depresión y una elevación, que es esta pequeña montañita que tenemos, y sigue andando por un tramo horizontal rugoso, a lo largo de una distancia de 80 centímetros, que bueno, acá lo tenemos indicado. Dice, llega entonces a un resorte constante 500 newton por metro que está inicialmente en su posición de relajación y que se comprime por acción de la masa hasta su compresión máxima. Entre paréntesis, hasta detenerse. Eso va a ser muy importante. Dice que existe rozamiento en este plano rugoso, en donde el coeficiente de roce dinámico es de 0,2. Tenemos que calcular la máxima compresión del resorte. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es empezar por plantear la conservación de la energía mecánica. Pero antes de eso, yo dejé escrito acá los datos que nos da el problema. Y eso sí, para aplicarlo luego en la fórmula necesitamos tenerlo en estas unidades. La masa nos la daban en gramos, pero la tenemos que pasar a kilogramos. Y había una distancia que me da 80 centímetros, lo tuvimos que pasar a metros, que me da 0,8 metros. Por lo demás, todo está en las unidades que necesitamos. Entonces, vamos a plantear este teorema que dice que la conservación de la energía mecánica que va desde el punto A hacia el punto B es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Para aplicar esta fórmula, nosotros necesitamos analizar dos puntos en los que va a recorrer nuestra partícula. Es por eso que yo anoté desde A hacia B. Porque acá yo voy a llamar a este mi punto inicial, que va a ser A, y este lo voy a llamar B, que va a ser mi punto final. Si seguimos desarrollando esta ecuación, me queda como la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Recuerden que este triangulito significa la variación, que es final menos inicial. Entonces ahora vamos a tener que ver qué tipo de energía hay en cada punto. Y entonces la energía mecánica a la vez se define como la sumatoria de todas estas energías. Como vamos a analizar para el punto inicial y punto final, vamos a necesitar dos y bueno, vamos a diferenciarlas. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora pasemos al esquema para ver qué tipo de energías tenemos en estos puntos. Para el punto inicial, analicemos si tiene energía cinética. Y vamos a volver al problema, y acá tienen que prestar mucha atención cuando leen, y dice que la partícula se encuentra inicialmente en reposo. Luego dice en esta parte que ésta se libera. Entonces cuando dice esta palabra, significa que la partícula simplemente se deja caer. No le dan ninguna velocidad. Entonces la velocidad cuando una partícula se libera va a ser cero. Y si es cero, entonces la energía cinética también va a ser cero, no va a tener en este punto. Yo voy a tachar este término. Ahora, esto significa energía potencial gravitatoria en este punto. Para eso necesitamos indicar un sistema de referencia sobre nuestro esquema. Ahí ya dibujé mis ejes, en donde el centro se encuentra justo sobre el suelo. Este sistema ustedes lo pueden poner donde quieran, pero generalmente es más fácil ponerlo sobre el suelo. Ahora, con este sistema tenemos que ver si nuestra partícula tiene alguna altura con respecto al cero o al piso, que es lo mismo. Y bueno, el problema, y en el mismo esquema lo podemos ver que sí tenía altura y nos daba como dato que era de 2 metros. Entonces, este término sí lo vamos a tener. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, energía potencial elástica en este punto. Bueno, no va a tener, porque en este punto no hay un resorte. Entonces, así de fácil descartamos esta energía elástica. Y voy a escribir entonces a que es igual, y como solo tenemos energía potencial gravitatoria, esta se define como la masa por la gravedad por la altura, en este punto. Ahora pasemos con el punto final. Acá también tienen que prestar atención. El problema les decía que el resorte llega hasta su compresión máxima hasta detenerse, ahí entre paréntesis. Nosotros analizamos en ese punto de compresión máxima y cuando una partícula llega a ese punto, la velocidad es igual a cero. Por un pequeño instante, pero es cero. Entonces, energía cinética no vamos a tener este punto, lo voy a tachar. Ahora, energía potencial gravitatoria, bueno, no vamos a tener porque fíjense que nuestra partícula está a la misma altura que nuestro centro de referencia, por lo que no tiene una altura. Entonces voy a tachar este término. Ahora, energía potencial elástica. Bueno, en este punto sí lo tiene, por lo que leímos anteriormente, que la partícula va a comprimir este resorte, y cuando un resorte está o comprimido o estirado, sí va a existir energía potencial elástica. Así que voy a escribir este término, que es el que nos queda para este punto, que se define como un medio de la constante elástica que nos daba el dato por la compresión al cuadrado. Entonces, nosotros hicimos todo esto para encontrar nuevas expresiones para la energía mecánica en el punto A y en el punto B. Fíjense que acá teníamos esto, entonces, ahora, en vez de tener esto, lo que vamos a escribir va a ser lo que encontramos acá. Y nos va quedando de esta forma. Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Tenemos que analizar entre estos dos puntos que nosotros tomamos y tenemos que ver si en todo este trayecto actúa alguna fuerza no conservativa. Y fíjense que acá, en esta parte, teníamos una sección donde la superficie es rugosa. Y cuando tenemos superficie rugosa va a haber una fuerza de roce, en este caso dinámica, ya que la partícula se está moviendo. Y la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. Entonces acá abajo vamos a tener este trabajo de la fuerza de roce dinámica.
Ahora vamos a ir deduciendo esta parte de la derecha, así como lo hicimos para la izquierda, y el trabajo de la fuerza de roce dinámica se define como la fuerza de roce dinámica multiplicada por el desplazamiento por el coseno del desplazamiento y esta fuerza. Ahora, el desplazamiento lo teníamos como dato del problema, eran los 80 centímetros, que son los 0,8 metros. El coseno de este ángulo va a ser de 180, ahora les voy a mostrar por qué. Lo que no tenemos es la fuerza de roce dinámica. Acá vamos a tener que aplicar algunos conceptos teóricos y sumatorias de fuerzas. Así que presten mucha atención. La fuerza de roce dinámica se define también como el coeficiente de roce dinámico multiplicado por la fuerza normal del cuerpo. Y el coeficiente lo teníamos como dato, lo que no tenemos ahora es la fuerza normal. Entonces vamos a buscar una expresión para poder reescribir esta fuerza normal. Y acá es donde vamos a aplicar las leyes de Newton. Fíjense, vamos a hacer el análisis en esta parte rugosa, ya que aquí actúa esta fuerza de roce. Yo voy a dibujarla así, y vamos a poner todas las fuerzas. Va a tener fuerza normal, fuerza peso, y como el desplazamiento es hacia la derecha, va a tener la fuerza de roce dinámica que apunta hacia la izquierda. Esas son todas las fuerzas que actúan en mi cuerpo. Ahora, un momento rápido es que coseno va a ser de 180, ya que el desplazamiento es de esta forma. Fíjense que entre el desplazamiento y la fuerza de roce dinámica hay un ángulo de 180. Entonces de ahí viene ese ángulo. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para este cuerpo. Para este caso solo nos va a servir lo que pasa en el eje de las Y. Tengo videos donde resuelvo problemas de dinámica para que esto no le cueste tanto. Así que ya sabemos que va a ser la fuerza normal positiva menos el peso igualado a 0. El peso lo vamos a pasar para el otro lado para igualar esta ecuación, pero además recuerden que el peso se define como la masa de este cuerpo por la gravedad. Entonces fíjense que encontramos esta expresión para escribir la fuerza normal de otra forma, que va a ser masa por la gravedad. Entonces acá podemos escribir que es igual al coeficiente de roce dinámico por la masa por la gravedad. Ahora, si encontramos cómo escribir la fuerza de roce dinámica, que lo necesitábamos acá, porque esto era lo que no teníamos. Entonces dejándolo limpio me quedaría de esta forma. Ahí lo tenemos. Acá el coseno de 180, eso vale menos 1, así que yo directamente dejé el signo negativo. Ahora, hicimos todo esto para introducir acá en esta ecuación, así que vamos a ver cómo es que nos queda. Bien, ahí lo tenemos. Ahora tenemos una ecuación en donde tenemos el valor de muchos de los términos, tanto la masa como el coeficiente de roce, desplazamiento, constante. Lo que nos faltaba es la compresión máxima, que en esta ecuación representa esta x. Entonces, esta x que necesitamos encontrar el valor, vamos a despejarla de esta ecuación a ver cómo es que nos queda. Bueno, despejando ya y reemplazando numéricamente, recordemos que teníamos todos los datos que necesitamos, nos daba el problema. Vamos a hacer este cálculo y a mí me da un resultado de 0,22 metros. Esta va a ser la compresión máxima de nuestro resorte. Si les gustó, dejen un like, dejen un comentario, me ayudan mucho si comparten el video. Y bueno, también tengo una playlist en donde resuelvo más de estos problemas y mucho más de física 1. Hasta la próxima.